Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Seguimos analizando a las personas de la Trinidad y hoy nos vamos a enfocar en la persona del Hijo. En el video anterior estuvimos hablando de la persona del Padre y vimos que este título se aplica a Dios en distintos sentidos. En primer lugar, Dios es Padre por creación, y esto aplica a todas sus criaturas, obviamente. Pero en un sentido más especial, Dios es Padre por elección. Lo vemos en el caso de la nación de Israel y lo vemos también en el caso de los creyentes. A todos los que han creído en Jesús como Señor y Salvador, Él les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero en el sentido más propio de la palabra, Dios es Padre del Hijo, justamente, de la persona del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. De esa segunda persona es de la que vamos a hablar hoy. Así como el título Padre se aplica a Dios en diferentes sentidos, también el título de Hijo se aplica a la segunda persona de la Trinidad en distintos sentidos. Lo podemos ver en un sentido natural, en el caso de la natividad. Cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos entonces que en este sentido se llama a Jesús el Hijo de Dios, pues iba a ser concebido del Espíritu Santo. Vemos que se lo llama Hijo de Dios en un sentido natural, hablando de su nacimiento físico. Pero hay un segundo sentido en el que se le llama Hijo a la segunda persona de la Trinidad, y es en un sentido mesiánico. Esto es lo que Pedro afirmó de Cristo cuando él le preguntó: ¿Quiénes piensan ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondió Pedro, haciendo alusión a que Jesús era el Mesías. Y esto lo vemos repetidas veces en las Escrituras. Vemos que en Mateo 26, 63, cuando Jesús estaba ante el concilio, el sumo sacerdote le dice: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo mismo podemos ver en el Evangelio de Juan, cuando Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y también cuando Jesús hablaba con Marta allá en Juan 11, le dice: Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. La Biblia afirma que Cristo era el Hijo de Dios en un sentido natural, ya que fue nacido del Espíritu Santo, pero también en un sentido mesiánico. Este mismo texto nos deja ver que hay un sentido aún más profundo en el que se llama Hijo a la segunda persona de la Trinidad. Nos dice: Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Esto nos deja ver la preexistencia del Hijo. La segunda persona de la Trinidad no fue hijo a partir de su nacimiento carnal a través de María. Mucho menos fue hijo desde su bautismo, cuando fue ungido, ni mucho menos cuando fue reconocido como el Mesías, sino que él siempre fue hijo. El Hijo unigénito que Dios envió al mundo. Él existía
desde la eternidad. Eso como primer punto a tener en cuenta en este sentido en que la segunda persona de la Trinidad es llamada Hijo en una forma metafísica, no solo en un sentido natural, no solo en un sentido mesiánico, sino en un modo metafísico. Entonces vemos que la segunda persona de la Trinidad es Hijo en un sentido único y por eso se la denomina el unigénito. Lo veíamos en el video pasado cuando Dios es Padre principalmente y especialmente en ese sentido, en la relación entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Pero incluso que la segunda persona de la Trinidad sea llamada Hijo es una prueba de su divinidad. Esto lo vemos en Juan 5:18. Vemos que Jesús estaba sanando en un día de reposo, lo que hizo enojar a los fariseos. Pero no fue esto lo que los hizo enojar, sino la declaración de Jesús como el Hijo de Dios. Porque ellos entendían muy bien que cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios mismo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos vez tras vez en las Escrituras que Jesús hacía referencia a esta relación de Él con Dios como su Padre. Y esta relación especial le da también al Hijo un conocimiento especial del Padre, como vemos en Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, decía Jesús, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios nadie lo ha visto, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hablemos un poco de las características distintivas de la persona del Hijo. En primer lugar, vemos que la Biblia nos muestra que las personas de la Trinidad, si bien comparten una esencia, se distinguen por sus funciones, como veíamos unos videos atrás. Y vemos que la Biblia nos muestra al Hijo sentado a la diestra del Padre, lo cual nos muestra, por un lado, la distinción que hay entre esas personas, pero también la igualdad en divinidad, la igualdad en dignidad y en poder. El Hijo no está debajo del Padre, el Hijo está al lado de Él. En el principio era el Verbo estaba con Dios y era Dios. De la misma forma nos muestra la Biblia al Hijo sentado a la diestra del Padre, en una situación de igualdad con Él. También hemos visto que este término logos, que se traduce como verbo o palabra, nos habla de esta especial relación entre el Padre y el Hijo. Así como la palabra revela nuestros pensamientos, el Hijo revela enteramente al Padre. Aunque, como habíamos dicho, esta es una analogía muy limitada. Pero también nos muestra la Escritura que así como Dios es un ser personal, el Hijo obviamente también lo es. Tal vez el punto que más confusión produce es el que el Hijo sea engendrado por el Padre. Evidentemente, el Hijo debe ser engendrado por el Padre. De esto nos habla la relación de Padre e Hijo, en que el Padre no fue engendrado por nadie, pero que el Hijo es engendrado del Padre. Ahora hay que hacer algunas aclaraciones para entender bien a qué nos referimos con esta generación eterna del Hijo. En primer lugar, debemos decir que es un acto necesario. Para que Dios sea Padre es necesario que esté el Hijo también. Y también debemos verlo como un acto eterno. El Hijo es eterno, así como el Padre es eterno. El Padre ha sido Padre eternamente, por lo cual también el Hijo ha sido Hijo eternamente. Y cuando hablamos de eternidad no nos referimos a un punto lejano en el pasado, sino a algo que está por fuera del tiempo y que para nosotros es
incomprensible. Como hemos visto cuando hablamos de la eternidad de Dios en sus atributos, Dios no experimenta el tiempo de la misma forma que lo experimentamos nosotros, sino que Él controla el tiempo, Él es soberano sobre el tiempo, Él está por fuera del tiempo, Él no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Entonces, la generación del Hijo es un acto necesario, aunque también voluntario de parte del Padre, pero también es un acto eterno. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Tal vez el punto principal en estas aclaraciones es que la generación del Hijo no fue la generación de su esencia, sino de su persona. Vimos que el Padre y el Hijo comparten la misma esencia, y lo que el Padre engendró no fue la esencia del Hijo, sino la persona del Hijo. Porque la Biblia nos muestra que Dios es inmutable. Así como es eterno, es también inmutable. Entonces no pudo haber un cambio dentro de la esencia divina, ni se pudo haber agregado más esencia divina, ni dividirse esa esencia. Sino lo que se generó fue la distinción entre las personas de la Trinidad. De este modo, vemos que el Hijo tiene vida en sí mismo, de la misma forma que el Padre tiene vida en sí mismo. Esto es lo que nos dice Juan 5:26. Cada vez que hablamos a que el Hijo es engendrado eternamente por el Padre, no podemos evitar decir que es algo incomprensible para nosotros, algo que escapa totalmente a nuestro entendimiento. Porque la generación del Hijo debe ser entendida como un acto eterno, como hemos dicho, pero también como un acto espiritual y un acto divino. No podremos nunca asemejarlo a nuestra experiencia natural, a nuestra experiencia humana, a la experiencia material. La generación del Hijo no fue un acto material, sino que fue un acto espiritual y divino. En cuarto lugar, debemos hablar de la divinidad del Hijo, de su deidad. Que el Hijo es plenamente Dios, así como el Padre es plenamente Dios. Ya en los videos anteriores hemos ido desarrollando esta enseñanza, hemos visto la evidencia bíblica al respecto, que vez tras vez se nos dice que el Hijo es Dios. Lo vemos en Juan 1:1, pero también vemos que Pedro llama a Cristo Dios, vemos que el apóstol Pablo también lo llama Dios, vemos que los apóstoles lo llaman Dios. Vez tras vez se nos habla de la divinidad del Hijo. Por ejemplo, en 1 Juan 5:20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y así como la Biblia vez tras vez llama a Dios explícitamente, a Jesucristo, también le otorga vez tras vez títulos divinos. Lo habíamos visto en el caso de la profecía de Isaías, cuando se le otorga al Cristo por venir esos títulos divinos, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16 nos dice el apóstol Pablo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? El Verbo que estaba con Dios y el Verbo que era Dios. Y acá lo vuelvo a decir claramente, Dios fue manifestado en carne. También fue justificado en el Espíritu, también fue visto de los ángeles, también fue predicado a los gentiles, también fue creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Todo esto nos resume la obra de Cristo, pero el apóstol Pablo nos dice que fue Dios mismo. La Biblia también le adjudica al Hijo los atributos divinos. Hablamos ya de su existencia eterna. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. También la inmutabilidad se le adjudica al Hijo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él también es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y también nos dice que Cristo es todopoderoso porque Él nos va a resucitar
con el mismo poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y un atributo que se suele pasar por alto cuando se habla del Hijo es su omnipresencia. El Hijo era omnipresente, incluso cuando estaba en la tierra. Juan 3:13 nos dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús decía que Él que había descendido al cielo estaba en ese momento en el cielo. Hay personas que confunden la declaración de Filipenses 2, entre los versículos del 5 al 11, que nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Muchos entienden y hablan de esto como si Cristo se hubiese despojado de su divinidad. Pero esto no es lo que nos dice el texto. Cristo no se despojó de su divinidad. Él no se despojó de ninguno de sus atributos cuando se encarnó, sino que el texto mismo nos aclara. Dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que ese despojarse no habla de que Él se deshizo de alguno de sus atributos, sino que añadió humanidad a su divinidad. Cuando Cristo estaba en la tierra, era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Él no se deshizo de ninguno de sus atributos cuando estuvo en la tierra. Y así como todo lo que experimentó en la carne fue cierto, también es cierto que nunca dejó de ser Dios. A esto lo llamamos unión hipostática y lo vamos a analizar con más detalle cuando hablemos de la persona y la obra de Cristo más adelante en nuestro estudio sistemático. Entonces vemos que al Hijo se le adjudican todos los atributos divinos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero también la Biblia le adjudica todas las acciones de la divinidad. Le adjudica la creación, le adjudica la providencia, le adjudica también el perdón de los pecados, así también como la resurrección y como la disolución y la renovación de todas las cosas en el futuro. Como otra prueba de la divinidad de Cristo, debemos mencionar que Él es adorado. Esto es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis. El Cordero es adorado y también recibe oraciones. Cuando Esteban era apedreado, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y la Biblia le da a Cristo los honores divinos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Hijo es honrado de la misma manera que el Padre. El Hijo debe ser honrado de la misma manera que el Padre, porque Él comparte la esencia divina con el Padre. Y también debemos creer en Él, así como creemos en Dios. Esto es lo que Jesús mismo decía: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces vemos que la Biblia nos muestra claramente que el Hijo es plenamente Dios. Pero también nos muestra que hay distinciones entre las personas de la Trinidad. Eso hemos visto hace un par de videos. Y en el video pasado, cuando hablábamos de la persona del Padre, dijimos que Él tiene la iniciativa en todas las obras externas de la Trinidad. Hicimos la aclaración que cada obra de la Trinidad es una obra conjunta de las tres personas. Sin embargo, la Biblia le adjudica una importancia a cada uno en esas obras. Y así como en el Padre está la iniciativa, está el planear, está el dirigir, está el ordenar, está el enviar, está también en el Hijo el obedecer al Padre y en ejecutar su obra. Así como en el Padre está la iniciativa, el Hijo es el medio por el que se hacen todas las cosas.
En la creación lo vemos claramente, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. También vemos que en la obra de redención Él actúa como un medio. Nos dice 1 Corintios 8:6 que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Del Padre proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Tanto Dios como Señor son títulos divinos. Vemos que tanto el Padre como el Hijo son Dios, pero tienen distintas funciones. Es el Padre del quien proceden todas las cosas, pero es por el Hijo que existimos. Él es el medio, Él es el mediador en la redención también. Ya hemos visto videos atrás que la obra de redención es una obra trinitaria. Es el Padre el que envía al Hijo, es el Hijo el que redime, es el Espíritu Santo el que santifica. En este sentido es que Cristo es el mediador de este nuevo pacto. Espero que el video te haya servido. Este es solo un pequeño resumen de la enseñanza acerca de la persona del Hijo, ya que más adelante en nuestro estudio sistemático nos vamos a abocar en profundidad a la persona y obra de Cristo. Así que te invito a suscribirte al canal y activar la campanita así no te perdés ningún video. Nos vemos en la próxima.